Muy buenas tardes, apreciados estudiantes. Les damos una cordial bienvenida a este espacio y también el día de hoy pues, nos acompañan las docentes Diana, la compañera Carmen, la docente Amparo Dagua, a quien le damos una bienvenida y un agradecimiento por estar en este encuentro, quien nos acompaña y nos va a dar este importante encuentro, esperando que ustedes sean unos participantes activos, dinámicos y también que aprovechen este espacio y puedan alimentar más ese conocimiento. Desde esta mañana amanecí Vamos haciendo a hacer la presentación de cada una. Entonces le damos espacio a la compañera Amparo. Muchas gracias. Por favor, desactivamos un momento los micrófonos. Ya, mi profe, ya silencié a la persona que lo tenía aquí. Bueno, muy buenas noches para todos. Bienvenidos a este escenario de aprendizaje. Mi nombre es Amparo Dagua Paz, soy docente de la UNAD y estoy aquí para compartir conocimiento y para aprender también de ustedes. Recuerden que somos estudiantes perpetuos y aprendemos todos los días de nuestra vida. Muchas gracias. Estoy radicada en Santander de Quilichao, Cauca. Y soy psicóloga de profesión y magíster en educación. Muchas gracias, compañera Amparo. Le damos el espacio a nuestra directora y a nuestra compañera Carmen para que hagan su presentación y la bienvenida a este espacio. Gracias. Muchas gracias, profe Amparo y profe Nelsi, por propiciar este encuentro. Bueno, como ustedes saben, mi nombre es Diana Sofía Moreno. Agradezco mucho a los estudiantes que han aceptado esta convocatoria de este primer CIPAS de nuestro diplomado de profundización. Los saberes que aquí vamos a compartir van a ser fundamentales para que ustedes puedan aún más profundizar en esta herramienta de intervención psicosocial denominada PhotoVoice o PhotoVoz, que es una herramienta que permite dar voz e imagen a aquellas personas que han vivido situaciones de dolor, sufrimiento, como también de resiliencia y resignificación de muchos aspectos de su vida. Es una herramienta muy bonita que enmarca muchas características, tanto emocionales como profesionales, como de emprendimiento también, porque el PhotoVoice también se puede utilizar como una herramienta de emprendimiento en ciertas iniciativas de memoria. Entonces, agradecerle mucho a la profe Amparo por su compañía, por conocer de esa riqueza también de tu región, que es una región muy bonita. En algún momento tuve la oportunidad de conocerla cuando trabajé para la Presidencia de la República. Eso fue un momento sí fugaz, pero muchísimas gracias por este encuentro, porque sé que los saberes que se construyen en el Cauca son muy valiosos para nosotros. Bienvenidos a los estudiantes de... Señora. Bueno, bienvenidos a los estudiantes del diplomado, también a los estudiantes de la maestría en psicología comunitaria, los cuales también invité para este espacio, del curso específicamente psicología comunitaria, para que puedan conocer de esta herramienta tan bonita. Le doy paso a mi compañera Mónica para que dé su saludo. Mónica está en proceso también de recuperación de su voz y de salud, entonces le vamos a dar un espacio chiquitico para que se pueda saludar también a sus estudiantes y arrancaríamos, mi profe Nelson. Muchísimas gracias. Hola, apreciada directora, estudiantes, estimadas docentes, Nelsi, a nuestra invitada, la profe Amparo, agradeciéndole también inmensamente por haber aceptado nuestra invitación. Como dice pues la profe, sí, me encuentro recuperando un poquito la voz, pero ya me siento un poco mejor, gracias a Dios, y contenta también de estar participando de este enriquecedor espacio que sé que tanto para los estudiantes como para nosotras como docentes también estamos amplias a escuchar, porque todas las experiencias sabemos que son diferentes y es un tema bastante bonito, bastante agradable para nosotros
seguir escuchando y seguir conociendo, como les digo, esas experiencias. Entonces, muy agradecida de verdad. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, le damos el espacio a nuestra querida compañera Amparo para que nos cuente esa bonita experiencia y todos estos saberes en el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, primero, tengo experiencia en esta gran herramienta que es el Fotovoz, porque trabajo con población víctima de conflicto armado acá en Santander de Quilichao. Digo trabajo, pero es un trabajo dentro de la UNAC, porque en esta fundación, que se llama FUNTESU, Fundación Tejiendo Sueños de Esperanza, pues ahí tenemos los tipos territoriales, tenemos del semillero de investigación, pues tenemos los estudiantes también haciendo eh, trabajos como opción de grado, propuestas. Entonces, es algo ya como, digámoslo así, muy cotidiano para nosotros trabajar con población víctima del conflicto armado. Esta fundación tiene alrededor de 500 familias, las cuales lo integran y pues conocemos de sus experiencias vividas en este proceso tan lamentable y hemos seguido como el paso a paso de cada una de estas familias. Bueno, entonces quisiera citar un poco la lectura de Uribe, que nos la sugieren en el diplomado. Es una lectura muy bonita, ¿sí? Y nos dice, Uribe nos dice, iniciativas no oficiales de un repertorio de memorias vivas, reportar un conflicto, iniciativas no oficiales de memoria en Colombia. Bueno, yo considero que a veces nos dan las lecturas, pero a veces por el tiempo de los estudiantes, pues no profundizamos en estas lecturas tan bonitas, los cuales nos van a enriquecer, ¿sí? Este proceso de aprendizaje. Entonces, nos dice Uribe que las comunidades tienden a ir tejiendo mecanismos que les permiten preservar y transmitir sus experiencias, porque a veces estas experiencias quedan escondidas, yo digo, rezagadas, y no conocemos esas vivencias que viven estas personas que han sido pues víctimas de conflicto armado. Particularmente cuando estas están cargadas de fenómenos de violencia estructural, ¿sí? De esta forma, los repertorios de memorias se convierten en elementos simbólicos emergentes que capturan a través del signo experiencias que señalan el sufrimiento vivenciado y permiten denunciar aquellos hechos violentos mediante iniciativas y prácticas creativas. Entonces, nosotros vivimos en un territorio en el cual pues los actores propiciadores de conflicto a diario están ahí presentes en el territorio y cualquiera de nosotros puede ser una víctima de conflicto armado. ¿Sí? Entonces, estamos ahí aportando desde el saber académico, pero también desde sus experiencias vividas a esta fundación Tejiendo Sueños de Esperanza. Bueno, aquí tenemos una imagen, dice, lo importante no es lo que nos han hecho, lo importante no es lo que han hecho de nosotros, sino lo que nosotros hacemos con lo que nos han hecho a nosotros, de Jean-Paul Sartre. Entonces, a veces, cuando hemos trabajado con estas personas de la fundación y están en ese momento de crisis, y en ese momento en el cual llegan en su rol de víctimas, ¿sí? En su rol de desplazados, llegan a un territorio en el cual a veces los considera intrusos, ¿sí? Los considera que pueden estas personas exacerbar las problemáticas ya del contexto y se sienten totalmente desolados, se sienten totalmente solos, lejos de su territorio, lejos de sus seres queridos, sus vínculos afectivos rotos, ¿cierto? Entonces, nosotros tuvimos una experiencia, eso fue en el 2020, cuando hubo en pandemia, cuando hubo un desplazamiento totalmente masivo, fueron cantidad de familias, 200 familias desplazadas de Mazamorrero, el corregimiento que tenemos por acá cerca. Ellos quedaron en medio del hostigamiento
los enfrentamientos y tuvimos cantidad de familias acá en situación de desplazamiento. Fueron alojadas en el polideportivo, se le prestaron pues los primeros auxilios, las necesidades básicas de parte de la alcaldía, pero nosotros como universidad pues no íbamos a quedar ahí estáticos, sino que empezamos a dinamizar pues todos nuestros estudiantes de práctica, estudiantes de semillero, y fuimos nosotros, pues, cómo podemos aportar desde nuestro rol académico. Y resulta que encontramos estudiantes nuestros, ¿sí? En esta situación de desplazamiento. Encontramos ahí, entonces gestionamos para que de acá de la universidad se les prestaran todas las herramientas necesarias para que ellos pudieran continuar sus estudios y que no haya pues ninguna interrupción en ellos. También pudimos ver, les cuento esta experiencia que me pareció maravillosa, muy linda, que cuando nosotros empezamos a acercarnos a esta población, había como un poquito como que ustedes qué vienen a hacer o si ustedes qué es lo que quieren de nosotros, pero llegamos nosotros con mucho respeto, con calma, a dialogar, ¿sí? Y los niños se nos acercaban y no nos pedían ni dulce, ni galleta, ni bombas, sino que nos solicitaban comida para los animalitos que habían venido con ellos, ¿sí? Que comidita para el perro, comidita para el gato y comidita para un gallo que habían traído. Entonces nosotros nos preguntábamos y empezábamos en esos espacios de reflexión, cuando ya estábamos acá estudiantes y docentes, que a pesar de esa situación tan dura que han vivido, ellos pues sacaron su mascota, así era como lo más preciado para ellos. Entonces uno se empieza a reflexionar y también a cuestionar, ¿no? O sea, a veces uno se siente impotente ante toda esta problemática de desplazamiento, de víctimas de conflicto armado, ¿cierto? Se siente uno, y lo que uno desea es aportar desde la academia, aportar desde ese conocimiento, de esas experiencias vividas. Continuamos brindando pues este acompañamiento psicosocial a estas personas. Estoy hablando en ese tiempo de las personas desplazadas del municipio de Mazamorrero, pero también lo hacemos con la Fundación Funtesur. Sí, entonces, ¿cuál es ese acompañamiento psicosocial que podemos ofrecer? Entonces, crear un entorno de confianza, de seguridad, ¿sí? Para que ellos puedan expresar esas experiencias y esas emociones. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Sí? Entonces empezamos a conformar escenarios en los cuales ellos puedan expresar, ¿sí? Ellos puedan hablar, puedan dialogar, y nosotros a veces solamente escuchamos, tomamos nota, y luego nos reunimos y empezamos a analizar toda la situación que ellos han podido vivir, ¿no? Por este conflicto. Evaluar esas necesidades individuales, pero también necesidades colectivas, fomentar esa cohesión del grupo, no permitir que el grupo se disperse, aunque ellos llegan en un solo lugar, por ejemplo, en el polideportivo de desplazamiento de Mazamorrero, llegaron todos ahí, tratar de que haya esa conexión y de que no se rompa, digamos así, como ese vínculo. Acá en Funtesur también, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Que nosotros brindamos aquí en la universidad, aquí en nuestra sede, escenarios de escucha, ¿sí? De escucharnos, de hablar, de dialogar. Y yo creo que hay personas de las que se encuentran ahí que no han realizado esos procesos de duelo, ¿sí? No han realizado procesos de duelo, hay mucho resentimiento todavía. Digamos también que como venganza hacia las personas que le hicieron daño. Entonces, todo esto lo trabajamos acá a través de los CIPAS territoriales en un proyecto de salud mental. También promover la resiliencia, habilidades de afrontamiento para fortalecer su capacidad para hacer frente a esa adversidad y recuperarse de las experiencias traumáticas. Entonces, como les comentaba, de este rol de víctima, ¿sí? Hay que abrir un camino, una ruta, trazar una ruta para que esta persona, que en ese momento es víctima, empiece a caminar hacia el rol de sobreviviente, ¿sí? Le abrimos una ruta, un camino,
para que ella empiece a dar sus pasos y empiece a caminar hacia ese rol de sobreviviente, porque respetamos y respetamos ese rol de víctima, ¿sí? Y estamos respetuosos de ese dolor que ha sufrido esta persona, pero no queremos que quede ahí, ¿sí? Porque entonces va a depender del Estado. No va a ser una persona que vaya a transitar hacia otro rol, sino que se va a enfocar en esa victimización, ¿sí? Y respetamos su dolor y todo ese proceso de duelo, pero siempre estamos trabajando en la apertura de esa ruta, ¿sí? De trabajar en talleres, de trabajar en espacios sanadores, para que ellos puedan llegar a ese rol de sobreviviente, donde haya liderazgo, donde se fortalezca la resiliencia, donde hayan emprendimientos, proyectos de vida que puedan mejorar esa condición económica, pero también esa estabilidad emocional. Y también esa escucha activa de la que les hablaba para validar sus emociones e informar sobre recursos disponibles, porque en muchas ocasiones ellos desconocen muchos recursos que pueden estar disponibles de la atención médica, asistencial, legal, el alojamiento y los programas de apoyo psicosocial. Bueno, entonces, ¿qué trabajamos como herramienta con la población víctima de conflicto armado? Trabajamos mucho fotovoz. Consideramos que esta es una herramienta, una técnica, pues desarrollada por Cantera y que la podemos utilizar, ¿sí? Para visualizar esas problemáticas de la comunidad, esas problemáticas también que pueden ser individuales o pueden ser colectivas, ¿sí? Y que descansa pues en supuestos de la psicología social comunitaria y que nos puede, digamos, con ella podemos obtener excelentes resultados, ¿sí? Como dar a conocer y cuestionar esas realidades sociales y tomar conciencia sobre los problemas sociales, porque como nosotros vivimos inmersos, digámoslo así, en ocasiones no, constantemente diría yo, en este territorio con conflicto armado, entonces a veces como que naturalizamos las cosas, ¿sí? Entonces, no, que se tomaron Caloto, que se tomaron Toribío, que se tomaron Mondomo, sí, que hubo un atentado en Mondomo, que hubo un atentado en Toribío, que hubo un atentado en Caloto. Entonces, mejor dicho, lamentablemente, pues naturalizamos esta violencia, ¿sí? Entonces, no, es como tomar conciencia de que tenemos una problemática seria, ¿sí? Que de alguna u otra forma desde la academia, desde nuestras familias, desde todos los que educamos, pues tomar conciencia de que estas problemáticas existen y que no las podemos naturalizar, que son graves, ¿sí? Y que pueden afectar a toda la población, no solamente a la población víctima de conflicto armado, sino a todo el territorio. Entonces, trabajamos mucho también en esta parte. La fotointervención pues favorece la conciencia más plena y activa del problema que pasa a ser vivido también como propio y no como ajeno, ¿sí? Entonces esto nos dice Cantera, que es lo que acabo de manifestar, que a veces pensamos que, no, es que lo que pasa es que las víctimas de conflicto armado pues tienen este error porque algo han hecho, ¿sí? Entonces justificamos esa violencia, algo deben, por eso están aquí. Entonces, es importante también que nosotros tenemos esta problemática, que vivimos a diario esta problemática, que no la podemos naturalizar, que nosotros merecemos vivir en una sana convivencia, merecemos vivir en paz. Tenemos aquí aspectos claves del fotovoz, ¿sí? Aspectos claves del fotovoz y es el empoderamiento, ¿sí? Que le da a las comunidades. En estos escenarios en los cuales nosotros le damos apertura, las personas pueden dialogar, pueden transmitir esas emociones, esos sentimientos. Entonces la fotografía nos ha ayudado mucho, la fotografía y la narrativa, pues nos ha ayudado mucho a esta recolección, digámoslo así, de información. Tenemos mucha información por sistematizar todavía, pero queremos realizar una cartilla de todo este trabajo que se ha hecho con fotovoz y narrativa, ¿sí? Da una concientización y educación, ya que las fotografías acompañadas de narrativas
pues generan un impacto emocional. Sí, no estoy hablando de diapositivas de tomas, sí, de tomas a los pueblos, de militares heridos, de civiles heridos, no. Estoy hablando que puede ser cualquier otra fotografía en la cual pues no sea de violencia. Esto puede sensibilizar a la sociedad sobre problemáticas que a veces invisibilizamos, también como la pobreza de nuestro territorio, el racismo, la discapacidad, sí que a veces se tiene discapacidad no física, también hay una discapacidad mental, porque si naturalizamos la violencia, yo creo que estaríamos cayendo en esa parte. Y también pues todo el daño que se le hace al medio ambiente, ¿no? Entre otras cosas. Bueno, con el fotovoz, la metodología del fotovoz con la población en situación de desplazamiento forzado, pues promueve también ese diálogo cultural. Nosotros vivimos en un territorio eh, multicultural, ¿sí? Nosotros estamos acá, campesinos, indígenas, porque tenemos resguardos a 5 minutos de aquí, población afrodescendiente, extranjeros también. Entonces, tenemos aquí eh, una población multicultural y esto también acá en nuestra universidad y en todo lo que nosotros realicemos, pues lo vamos a tener en cuenta, el respeto por la cultura de cada persona, ¿sí? El respeto de sus creencias, de su religión, de su forma de actuar, también de su forma de vestir, ¿sí? Ese bienestar emocional, el empoderamiento y la participación, que es el eje principal de todo proyecto para transformar, ¿sí? Para realizar procesos de cambio. La participación de la comunidad. Sin la participación de la comunidad, pues no podríamos transformar realidades. Y esto también pues, nos ayuda a generar todo lo que son los datos cualitativos. El fortalecimiento del fotovoz y la identidad pues, son supremamente importantes, ya que nos permite eh, que las personas desplazadas cuenten sus propias historias, sus vivencias, representen su realidad de una manera auténtica y personal. Y esto pues puede ayudar a fortalecer el sentido de identidad y la autoestima, así como validar sus experiencias y perspectivas. Yo tengo un estudiante de semillero que está trabajando en el fortalecimiento de la autoestima en las mujeres, ¿no? De la Fundación Funtesur, mujeres cabeza de familia. También han sido como muy resilientes ante esta situación. Bueno, entonces también les decía que en esa parte del fotovoz, pues lo trabajamos junto con el enfoque narrativo, ¿sí? Entonces, fotografía y narrativa. Y el enfoque narrativo pues, hace parte de la psicología contemporánea, es algo que se está utilizando actualmente. Nos dice que el enfoque narrativo pues aporta elementos para poder transformar esas historias de victimización, ¿sí? Esa rabia, ese miedo, esa culpa, ¿sí? En historias de supervivencia, historias esperanzadoras para que estas personas pues, para que ellas puedan reconstruir su vida. Entonces, a veces cuando estamos frente a, a una persona que es víctima de conflicto armado, ¿sí? Entonces debemos también el saber cómo vamos a interactuar con esta persona, qué vamos a preguntar, ¿sí? Entonces, luego más adelante ustedes van a mirar todo lo de las preguntas, pero también es importante que a través de este enfoque narrativo, ellos puedan transformar esa historia de victimización. Ah, sí, esto me pasó, tengo rabia, tengo ira, pero pero esta situación me ha transformado. Yo no sabía que ahora puedo liderar procesos de cambio, que ahora puedo generar proyectos de emprendimientos, ¿sí? Proyectos de vida. Entonces, sí, fue duro, nos comentan a nosotros, fue duro, fue difícil, estaba llena de odio, de resentimiento, pero luego, ¿cierto? Luego fui sanando y ahora soy líder y comprendo a las personas cuando apenas ingresan a llevar esa situación de la mejor manera. Entonces, en el enfoque narrativo,
esta parte es fundamental. Entonces también este enfoque ha logrado un camino reflexivo, significativo en todos los abordajes terapéuticos y psicosociales de estas violencias que presentan en todo nuestro territorio. Pues en nuestro caso es importante reconocer sus aportes desde los diversos marcos contextuales y desde nuestra realidad sociopolítica, porque a veces como que no se le da la importancia que tiene esta parte. La narrativa es una metáfora para comprender las vivencias cotidianas y las historias que contamos a través de la experiencia vivida y que moldea nuestra identidad y nuestro pensamiento sistémico. Entonces, miren lo importante del poder expresar, del poder hablar, ¿sí? De lo que me sucedió. Ah, lo que pasa es que eso apenas me pasó a mí. A veces nos dicen, no, es que yo no lo cuento porque eso solamente me pasó a mí. ¿Sí? Y luego en otro escenario dicen, yo quiero contar porque es que esto solamente me puede pasar a mí. Y cuando empiezan con su narrativa, a contar todas esas vivencias, entonces cuando hay otra persona que dice, a mí también me pasó lo mismo y pensé que me pasaba a mí. Y la otra dice, a mí me pasó algo similar y yo también pensé que solamente me pasaba. ¿Sí? Entonces, mira que allí hay unas experiencias ya colectivas, de colectivo. Entonces, esto nos ayuda también a fortalecer los vínculos de estas personas, ¿sí? Que haya más vínculo entre ellas, que haya más solidaridad. Es importante también tenerlo en cuenta. Bueno, entonces nos dice también del enfoque narrativo, nos dice que se tejen historias para entender la complejidad de la experiencia humana, se aleja de ver a las personas como simples portadores de síntomas, enfocándose en la narrativa de vida. Y entonces, cada persona víctima de conflicto armado tiene ¿sí? su historia de vida, digámoslo así, su historia de vida, pero nosotros esperamos de nuestro rol, ¿sí? Como psicólogos, facilitadores, trabajadores sociales, sociólogos, ser, digámoslo así, una luz, ¿sí? Abrir una ruta para que ellos puedan transitar de ese rol de víctimas a ese rol de sobrevivientes. Eso es lo importante y eso es lo que siempre trabajamos y tenemos en cuenta. En este enfoque narrativo, cada persona pues, es un autor muy importante que escribe su propia historia, ¿no? Nosotros como dinamizadores solamente damos esa parte de escucha, ¿sí? De poder apoyar en esa parte, de saber escuchar, porque a veces somos muy dados a hablar, 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 pero no escuchamos. ¿Sí? Y esto no solo pues, nos ayuda a comprender esas experiencias de estas personas, sino que también puede empoderarlos y cambiar la forma en que perciben y cuentan esa historia. Entonces, no ver esa historia colmada de rabia y resentimiento, sino como verla como una historia de cambio, ¿sí? De un nuevo renacer. Me pasó, me dolió, pero me ayudó a cambiar, ¿sí? Este enfoque nos niega pues todos los desafíos y dificultades, pero busca resaltar las fortalezas y recursos de cada persona, esas habilidades que a veces están por allá ocultas y esas competencias que las personas no reconocen, pero cuando están en ese rol de víctimas, entonces ahí aflora la resiliencia y empiezan a potenciarse estas habilidades, ¿sí? Al cambiar esa narrativa de victimización, pues se pueden cambiar las percepciones y por ende las experiencias. Entonces, es importante esta parte. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta o continuamos. Bueno, en el Chicos, chat no veo preguntas, no sé, acá quien quiera levantar su manito y hacer su pregunta. Bueno, Amparo, no, entonces, muchísimas gracias. Eso que tú estás haciendo en este momento de adentrarnos a la herramienta desde lo teórico es fundamental. Te agradezco mucho esa introducción que nos estás haciendo porque ese es el rigor académico de esta herramienta y es importante que todos lo manejemos. Muchas gracias. bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, entonces, mira que también el fotovoz, ¿sí? Que nos ha ayudado a fomentar el diálogo comunitario, ¿sí? Nos ha hecho que se rompan como esos encuentros, como somos de diferentes culturas,
Entonces, claro, todos pensamos diferente, venimos de diferentes culturas, pero esta técnica del fotobox y narrativa nos ha ayudado a eso, a fomentar el diálogo comunitario, a poder como limar esas asperezas, digámoslo así, y poder generar, ¿sí? Muchas expectativas, pero expectativas de cambio, el querer cambiar, el querer transformar esa situación, ¿sí? El querer salir de ese rol en el cual pues las personas llegan, ¿no? Entonces es importante también. Este enfoque no niega pues los desafíos y dificultades, como lo decía, sino que nos ayuda pues a adquirir también como nuevas experiencias. Bueno, ¿por qué usar fotovoz y narrativas? Dice, porque pues fortalece el empoderamiento, las personas cuentan con la historia, su historia, con sus propias palabras, ¿sí? Y con sus propias imágenes. Hay una memoria viva, ¿sí? Las fotos ayudan a reconstruir el pasado de manera visual, mientras que la narrativa da el contexto y la profundidad emocional, ¿sí? Y la sanación colectiva, compartir historias permite reconocer el dolor, pero también la fuerza, la resistencia y la esperanza. También la visibilización se convierte en una herramienta de denuncia, sensibilización y educación. ¿Sí? Entonces, miren la importancia y muchas otras cosas que tenemos de parte del fotovoz y la narrativa. Bueno, aquí hay un ejemplo que lo tenían ustedes ahí en su guía de actividades. Dice aplicación de la fotovoz como herramienta de intervención comunitaria. Entonces nos dice que la fotovoz como herramienta de diagnóstico y acompañamiento psicosocial nos permite ir más allá, ¿sí? Pues se intenta que la imagen dé cuenta de significados aparentemente no tangibles. Entonces, para reflexionar sobre una situación de violencia en particular, no necesariamente tengo que tomar esas fotografías de un hecho violento, ¿sí? Se puede recurrir a que la imagen se transforme en una metáfora que nos permita hablar de ellos. Entonces, tenemos aquí un ejemplo, si esta fotografía también es de cantera, tenemos un ejemplo que nos han dado y es muy significativo y dice título de violencia psicológica. Yo quisiera que la profe Nelcy nos ayudara a leer lo que dice ahí. En la, Claro. sí, en la violencia psicológica. Bueno, el maltratador te arranca y te separa de tus raíces, de tus seres queridos, te quiere solo para él y rompe tus lazos con el resto del mundo. Esto es citado por Rodríguez y Cantera 2016. La foto intervención como instrumento de reflexión sobre la violencia de género en inmigración. Ajá, entonces mira, aquí no vemos nada de violencia, ¿cierto? Pero mire lo significativo, ¿sí? Hay unas espinas, yo diría que son como unos palitos, pero que pueden hacer daño, ¿sí? Y hay una mano, la cual las está pues arrancando, ¿cierto? De un terreno árido. Entonces mire el significado, está en un terreno árido, ¿sí? Dice, te arranca y te separa de tus raíces, de tus seres queridos, te quiere solo para él y rompe tus lazos con el resto del mundo. Entonces aquí vemos cómo esa violencia psicológica, pero también podemos referirnos a una violencia física, ¿sí? Una violencia física. Entonces, ustedes en la tarea que tienen, eso es lo que se debía hacer, no hacer una descripción de la imagen, de la fotografía, no es una descripción, ¿sí? Es algo metafórico, ¿sí? Algo metafórico en la cual, ¿sí? La persona que lo va a leer, pues tenga o lo traslade como a ese lugar, lo traslade como a esa vivencia, ¿sí? Ese es el trabajo que se debe realizar. Vamos a continuar. Aquí tenemos otro, ¿sí? Las imágenes que ustedes deben realizar en la tarea no las pueden bajar de internet. Sí, yo bajé esta de internet porque la que tenía aquí, no sé qué se me hizo, pero es importante que ustedes tomen sus fotografías, que no las bajen de internet. Entonces, mira que esta fotografía nos dice que según la participante,
esta fotografía es un árbol caído, ¿sí? Desarraigado, es arrancado de raíz, ¿sí? A pesar de que es muy grande, pues no tiene raíz, ¿sí? Ha sido arrancado. Entonces, la sensación de ser arrancada de su país muestra que las condiciones migratorias demandan un esfuerzo psíquico, porque implican desarraigo de la vida conocida que se dejó en el país de origen, inversión de energía para establecer proyectos y vínculos nuevos y aceptación de cambios en corto tiempo. Entonces, yo creo que muchos de ustedes, yo no lo he vivido, pero he conocido personas que lo han vivido, que se han ido pues, a otros países por esa situación, eh, por salvar su integridad física. ¿Sí? Tienen que llegar a un país a veces con un idioma diferente, ¿sí? En condiciones migratorias, y todo ese esfuerzo que se hace en establecerse, en buscar un hogar, en poder comunicarse si es un país con otro idioma, ¿sí? El extrañar su tierra, dejando sus vínculos afectivos, sus hijos, sus parientes, ¿sí? Entonces, todo eso pues va a generar problemas de salud mental, ¿sí? Y problemas pues psicológicos graves. Entonces, inversión, sí, para establecer esos proyectos de vida, esos vínculos nuevos, ¿sí? Esa parte de que pronto me persiguen, de que pronto acá me pueden ubicar, de que cómo estará mi familia, de que pronto le hacen daño, ¿sí? Todo eso, pues, va a generar varias problemáticas. Y a veces, pues, hay personas supremamente resilientes que logran esa adaptación en corto tiempo, ¿sí? Pero hay muchas personas que no lo hacen. Dice que solo me siento, esta es una frase de una de las personas de la fundación, ¿sí? Que le tocó irse de su tierra, de su territorio, a otro país, pues para salvaguardar su integridad física. Entonces nos dice, solo me siento lejos de mi tierra, solo estoy lejos de mi alma. Esta no es mi tierra, esta no es mi gente. Aquí bajo la lluvia, en tierra ajena. Estaré aquí, perdón, estaré hasta que allá pase la tormenta. Algún día regresaré al encuentro de mi alma, al encuentro con mi gente. Sí, esta fue una de las digámoslo así, de las manifestaciones que realizó una persona que le tocó irse, ¿no? Del país que pertenecía a la fundación y le tocó pues dejar su territorio, irse pues para otro lugar porque estaba pues amenazado con su familia. Entonces de allá nos mandó este párrafo que es pues como muy sentido, muy diciente. Bueno, aquí también tenemos me lo regaló el profe Boris, ¿sí? Y también da la casualidad que en la fundación también socializaron algo parecido y entonces también lo tengo acá presente. Dice, ¿cómo el encontrar un papel debajo de la puerta puede causar tanta angustia? ¿Quiénes son aquellos que se sienten con la autoridad y derecho de esparcir terror ante una comunidad? ¿Quiénes son los que con cara en alto y con actitud superior esparcen panfletos dando amenazas y advirtiendo que llegarán tiempos de matanzas? ¿A dónde ir? ¿Qué hacer? Sí, ese también es el testimonio de uno de las personas víctimas de conflicto armado. Aquí colocamos también una fotico de internet. Recuerden que ustedes no lo pueden hacer, deben tomar cualquier otra fotico que no sea internet. Bueno, entonces acá hay otra foto voz. Este fue, eh, ella dijo graffiti, pero a mí me parece que no es graffiti, es un dibujo, una fotografía que se tomó en un mural en Aguachica, Cesar, Santa Marta, en Santa Marta, de Santa Marta Magdalena. Esto se realizó después de la protesta social, en la cual eh, ella tuvo que, pues perdió un ser querido, ¿sí? Perdió un ser querido. Entonces dice, un día cualquiera, sin avisar y sin nadie, un día cualquiera, sin esperar y sin que nadie lo esperara,
un visitante siniestro llegó a la ciudad. Este visitante era la muerte. A su paso deja desolación, horror, ruina y dolor a seres inocentes que solo buscaban ser escuchados. E inmersos en la masa de los desesperados, perdieron lo más preciado en busca de la defensa de sus derechos. Solo quedó su legado, su impronta, que será recordada por siempre. Ella le tomó la fotografía a este dibujo y realizó su fotovoz con su narrativa. Recuerden que solamente no es de desplazamiento forzado. Ustedes pueden tomar cualquier otra clase de violencia, ¿no? Nos dice la guía de actividades. Aquí está, ay, perdón. Aquí tenemos lo de la fotovoz y mira que es un paisaje lo más de bonito en el cual pues no hay nada de violencia, ¿no? Entonces nos dice que no faltaba nada, disfrutábamos del campo, el río y el vaivén musical de las guaduas, vivíamos felices con, con lo que teníamos, trabajo, amor, familia. Nos gustaría volver, aunque dicen nuestros amigos que ya nada es igual, que todo cambió, que está peligroso y que de vez en cuando ellos preguntan por mí, ¿sí? Y así ustedes pueden colocar infinidad. Hay fotografías de manitos de niños, fotografías pintadas de las manos en la pared. Hay una fotografía tan bonita de una camiseta, no la tengo ahorita, de una camiseta y dentro de en la camiseta han colocado también como unas manitos pequeñas y un corazón. Bueno, son fotografías muy lindas porque en este ejercicio la creatividad es fundamental, ¿sí? La creatividad es fundamental. Nosotros con la población pues víctima de conflicto armado acá en Funtesú, ¿qué hicimos? ¿Sí? ¿Cuál fue como el paso para que ellos pudieran, para poder nosotros aplicar el fotovoz y la narrativa? Pues hicimos como el acercamiento, una reunión, les explicamos todo lo de la fotovoz, cómo íbamos a realizar. Primero les colocamos, les llevamos fotografías, ¿sí? Fotografías y las pegamos en la pared, ¿sí? De todo, de muchas cosas, de paisajes, de animalitos, de piedras, que notaran como la resiliencia, como de unas maticas que nacían en medio de unas piedras y un terreno árido, de lluvia, de vientos que arrasaban, bueno, muchas fotografías, porque la persona que trabaja conmigo, que también es docente de la UNAD, ella maneja mucho como la fotografía, ¿sí? Entonces ella toma cantidad de fotografías todo lo que mueve, hasta unas hojitas que caían de los árboles cuando ventean. Ella tomó una foto muy hermosa de esa parte y esa la tomó también una persona, hizo una narrativa muy hermosa. Entonces las colocamos en la pared y ellos escogían la fotografía que quisieran, ¿sí? Que ellos quisieran. Entonces escogieron muchas fotografías, eh, a la que ellos quisieran y a cada uno se le iba preguntando qué significaba, por qué, primero, qué significaba para ellos esa fotografía. Y segundo, ¿por qué la seleccionó? ¿Por qué seleccionó esa fotografía? ¿Y qué significa para esa fotografía? Entonces, pues iban a través de su narrativa contando esas historias de vida, del desplazamiento forzado, de que habían tenido que dejar sus pertenencias, su territorio, sus padres a veces, sus familiares. Una niña, ese día pues estaba ahí una niña, yo creo que tenía por ahí unos 15 años, 14 años, entonces nos decía que, escogió unos árboles, una casa con unos árboles afuera, y nos decía que ella extrañaba mucho su territorio, su árbol de mango, ¿sí? Que le gustaba mucho subir al palo o subir al árbol de mango y comerse pues sus frutos y que eso lo extrañaba muchísimo. También había fotografías en las cuales estaban como las personas del ejército
Entonces, pero nosotros tomamos esa fotografía, con mi amiga tomó esa fotografía, pero la verdad nosotros, o sea, como fue la persona del ejército que quedó atrás, sí, pero no era como el centro de la fotografía, pero ella se dirigió, fue pues a la persona ahí, al militar, digámoslo así, al soldado que estaba atrás, y nos decía que para ella la verdad significaba como protección, significaba que esa persona si estuviera permanentemente en su territorio, que ella se iba a sentir más segura, que ella se sentiría más segura si esa persona permaneciera en el territorio, ¿sí? Porque si no había como esa cuidado del Estado, pues que ella se sentía muy vulnerable ante la situación. Entonces, había muchas cosas que ustedes pueden tomar como fotografías. Sí, yo no he visto ninguna fotografía de violencia en Fotovoz. Siempre son fotografías de la cotidianidad, ¿sí? Fotografías que pueden ustedes tomar en cualquier situación. También estábamos hablando, bueno, no sé si hasta ahí tienen alguna pregunta. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, entonces vamos a continuar y vamos a hablar de lo simbólico y la subjetividad, ¿sí? Entonces nos dice que pues existen muchas formas particulares, ¿no es cierto?, de narrar y metaforizar la violencia en diferentes contextos. Este es uno que es el fotovoz, la narrativa, y estas representaciones pues no solamente hacen parte de la realidad, sino que son formas de vida de cada una de las personas, ¿sí? Construyen sus vivencias, su cotidianidad, eh, especialmente pues en esta población víctima de conflicto armado. El desarraigo para ellos es algo que los marca, ¿sí? De manera negativa. Y muchos de ellos pues no pueden regresar a sus territorios. Entonces quedan pues acá, por ejemplo, en mi municipio, que es un municipio receptor, pero ya muchos de ellos que pertenecen a la fundación, pues ellos tienen un proyecto de vivienda grande, porque la líder de esta fundación es la persona que gestiona mucho, y tienen ayudas internacionales para un proyecto de vivienda, ¿sí? Para un proyecto de vivienda que pronto pues estarán ya en sus casitas, y muchos de ellos también eh, estarán también en unas ecualdeas, ¿sí? Ecualdeas que también, eso todo es por recursos internacionales para esta población víctima de conflicto armado. Entonces nos dice también que ellos, a través de estos valores simbólicos y subjetivos que podemos reconocer en este ejercicio de fotovoz y narrativa, pues toman, o sea, los valores simbólicos comunes. Cuando hay este desarraigo, son las puertas de una casa. Toman fotografías de casas con puertas cerradas, también de casas vacías, de ruinas, de llaves, de tierra, de muebles abandonados, ¿sí? Entonces, ellos, cuando vamos a hacer el fotovoz, colocamos nuestras fotografías o ellos pueden tomarlas, ¿sí? Porque ellos también tienen una capacitación de cómo tomar su fotografía desde el celular, y ellos nos traen las fotografías a veces, ¿sí? Nos dicen, ay, mira, profe, mira que traje esta fotografía. Profe, mira que para el ejercicio de las personas que van a participar traje esta. Entonces ellos tienen ahí sus fotografías, y esta es pues una de las que ellos nos traen esa parte. También como valor simbólico, pues el hogar como entidad de refugio y permanencia, la pérdida de este desplazamiento, pues también impacta mucho en su comportamiento, ¿no? El dejar su hogar, el estar ansiosos de que de pronto se entran a mi casa, de que mis mascotas, de que mis pollos, de que, bueno, tantas cosas. Entonces esto genera también mucha ansiedad con las personas que se desplazan y desean volver a su territorio cuando ya no haya esos hostigamientos permanentes que hay pues en este territorio. Hay personas sí que deciden no volver porque pues temen por sus vidas, entonces quedan aquí en nuestro municipio, ¿sí? Y muchos de ellos pues pertenecen a la fundación. Otras fotografías, ¿sí? Como símbolos comunes, ¿sí? Son la naturaleza.
Entonces toman fotografías de árboles, de ríos, de montañas, de caminos, de animalitos. El valor simbólico que tiene esto, pues es la tierra, que puede representar tanto el origen y la protección como el territorio que fue arrebatado o atravesado por el éxodo forzado, ¿sí? Entonces, hay muchas fotografías de esta parte, de las montañas, de los ríos, y dentro de esta subjetividad, pues está la añoranza, la espiritualidad, la relación ancestral con el territorio, pero también puede ser miedo de regresar, ¿no? El miedo de qué me puede pasar, ¿sí? Entonces, también está esa parte del miedo en esa subjetividad. También de religiosidad y espiritualidad tenemos muchos símbolos comunes que son representados a través de la fotovoz. Entonces son de iglesias, de cruces, de velas, de altares, de imágenes religiosas, ¿sí? De nubes, ¿sí? Entonces también este valor simbólico sería la fe como refugio de cada uno, ¿sí? Una guía moral, una fortaleza moral o una forma de sobrellevar pues toda esta problemática, este sufrimiento. Y dentro de esa subjetividad de estas personas, considero que está como esa culpabilidad a veces que se siente, por qué no me vine antes? ¿Por qué me pasó a mí? ¿Sí? Entonces, también hay esa parte de culpabilidad en la subjetividad. Y también, pues, mucha resistencia espiritual. Más que todo, pues, a esas comunidades que están como muy relacionadas con los contextos indígenas, también se nota mucho esa parte. Entonces, es importante tener en cuenta que es tan importante, o sea, cada fotografía tiene su historia, cada fotografía que nosotros llevamos para que ellos seleccionen para nosotros, es sumamente importante, porque tiene su historia, ellos ya pues han aprendido, digámoslo así, han adquirido como esas estrategias para poder, al comienzo nos hacían descripciones, por ejemplo, como esta fotografía, entonces ellos nos decían, ay, en la fotografía hay unas palmas que se pueden mover con el viento, un árbol, ¿sí? Que parece una sombrilla, así nos hacían como la descripción, entonces nosotros les decíamos, no, tiene que ir más allá, ¿sí? Tienes que relacionarla de pronto con una vivencia. Entonces ya les cuento que ellos ahora nos llevan las fotografías y de una vez nos van dando como la narrativa. Yo le digo, me la escribes por favor para no olvidarte, porque eso lo vamos a hacer una cartillita y la vamos a sistematizar. Entonces ellos mismos nos llevan la fotografía y nos llevan de una vez la narrativa. Y cuando generamos los espacios, y cuando generamos estos espacios sanadores, entonces ellos ahí llevan su fotografía, la cuelgan, la pegan, a veces la han colocado en un cuadrito, bueno, y son, o sea, yo considero que es un espacio sanador porque ellos ya hacen su narrativa, pero ya no hay catarsis, ya no hay dolor, ¿sí? Lo hacen de una manera, digámoslo así, natural, y nos manifiesta muchos de ellos que pues eso fue duro, difícil, pero que les ayudó a liderar procesos de cambio y transformación. Bueno, entonces, no sé si tienen alguna pregunta allí, si tienen alguna fotografía que podamos revisar, que podamos ver, si, si la actividad que ustedes van a realizar, pues está, la comprenden, ¿sí? Quisiera que por favor me comentaran. Bueno, gracias, mi profe Amparo. Tenemos la manito levantada de la estudiante Jenny. Puedes activar tu micrófono y luego, Juliet, activas el micrófono. Muchas gracias. Muy buenas noches para todos. Yo quisiera hacer una pregunta. ¿Se puede utilizar una fotografía de un cementerio o una tumba? Digamos que creo particularmente que es un sitio que de algún modo las víctimas del conflicto muestran muchas emociones, ¿sí? La mayoría negativas,
pero digamos que pues también le sirve para sacar mucho dolor de toda la experiencia negativa que tuvieron. Solamente eso. Bueno, entonces, mira que nosotros también hemos tenido, o sea, perdón, nosotros también hemos observado y tenemos fotografías de cruces, de cementerios, ¿sí? Me recordé ahorita, tenemos una fotografía de un cementerio lleno de flores, ¿sí? Y tenemos la fotografía de un cementerio desolado, lleno de maleza, de monte, ¿sí? Entonces, eso depende también de como del contexto en la que se vaya a trabajar esa narrativa. ¿Sí? Por ejemplo, en el cementerio de Flores, dice que, de acuerdo a esa narrativa, no la tengo así presente, pero eh, eh, manifiesta que algo como que te fuiste, pero dejaste una impronta, dejaste algo maravilloso en este mundo. Sí, es algo así la narrativa, es bien bonita. Y está el cementerio lleno de flores, así, lo más desflorecido. Y la otra del cementerio que vimos lleno como de monte, como abandonado, pero sí se ve como en un deterioro tremendo. Entonces dice que no somos nadie, no somos nadie, somos... En el mundo amenazamos y matamos, pero cuando nos llega, algo así, ¿sí? Entonces quedamos desolados y solos. Sí, es algo así. Entonces, claro que sí, porque es algo simbólico, algo que tiene su interpretación, algo simbólico. Recuerda que habíamos leído en lo simbólico y subjetivo, está ligado tanto más que todo como a la espiritualidad, ¿sí? Entonces, claro que sí se puede. ¿Mm? Lo que pasa es que, como les compraba anteriormente, no se puede describir, ¿sí? Tienen que hacer un texto así sea cortico, mira que estos son cortos, pero que sea metafórico, porque no se puede describir tampoco la fotografía. Sí, tengo otra preguntita por ahí. Sí, señora. Bueno, continuamos con Juliet, Eric y Darlene. Buenas noches, tutoras y compañeros. Pues no, es que no tengo claro, por ejemplo, la actividad. Pues decía que primero buscar una calle o una institución, bueno, un lugar cualquiera, sí, un parque, un lugar cualquiera que haya sido, pues de pronto, escenario de violencia, cualquier tipo de violencia, ¿cierto? Yo elegí un museo que hay acá en la ciudad de Ibagué, que antiguamente fue una prisión. Hoy en día pues es un museo cultural, pero uno ingresa ahí y pues obviamente se puede ver todavía como vestigios, murales de los presos, ciertas cosas pues que le indican a uno que pues la situación de pronto difícil que ellos vivieron ahí, como el hacinamiento, las condiciones inhumanas, grafitis o letreros que ellos hacían, bueno, diversas cosas todavía se pueden ver ahí. Entonces, yo, pues la pregunta que yo tengo es, por ejemplo, yo viendo esas imágenes que ustedes comparten y pues esa narrativa metafórica, es como si la hubiera hecho una persona que vivió directamente esos escenarios. O sea, yo digo, bueno, yo ya tomé mis fotos y yo ya hice el trabajo, pero pues creo que lo hice mal porque yo sí hice fue como una descripción de lo que pudo haber significado para ellos, pues esos dibujos, esas fotografías, esas imágenes. Pero entonces mi pregunta es, si yo, bueno, quiero arreglar el trabajo y quiero hacerlo pues de una manera así metafórica, ¿cómo lo hago si yo no, o sea, no directamente fui la que viví eso? O sea, tendría yo que Ujú, imaginar y poner en palabras de, ujú. ¿sí? De ellos, por ejemplo. Ah, ya, sí. Lo que pasa es que este ejercicio no es necesario que se haya pasado por las vivencias, ¿no? Gracias a Dios, pues no se ha pasado por unas vivencias tan hostiles, crueles. Pero recuerda que hay que tener mucha creatividad. Si, por ejemplo, dices una prisión que luego fue biblioteca, perdón, ¿sí? Museo, ¿cierto? Entonces, Un museo ah, cultural hoy en día. ajá, pero que todavía hay vestigios de esa prisión.
qué bonita, una fotografía excelente. Mira, donde la libertad estuvo prisionera, ¿sí? Ahora la mente puede volar, ¿sí? ¿Con qué? Pues con los libros, con las lecturas, con todo lo que hay en ese museo, ¿sí? Entonces nuestra mente puede volar, pero antes estaba prisionera, ¿sí? Allí en ese momento. Bueno, es algo así que puedas relacionar con lo que estoy diciendo, pero te quedaría hermosa esa metáfora, ¿sí? Con esa fotografía que me dices, que yo me la estoy como imaginando, ¿sí? Me la estoy como imaginando. Entonces, me parece que sería una buena fotografía, solo utiliza la creatividad que tienes para poder metaforizar. Bueno, tutora. Ajá. Sí, bueno, tenía esa dudita, muchas gracias. Bueno, estés muy bien. Tengo otra preguntita por ahí. Sí, señora, vamos con Eric, Darling y también tenemos a Carmen Cecilia. Sí. Cordial, estimada tutora, apreciados compañeros, tomando como referente la temática de lo que es la ubicación o el punto como un cementerio, pues yo me di en la tarea, no sé si está bien, me di en la tarea primero de ir a la Feria del Libro, donde pues ahí habían tres escenarios, ¿no? El tema de la JEP, el tema de lo de migración también, hubieron ahí inclusive unos repositorios desde los puntos de vista de unos profesionales y unas víctimas, y de ahí pues me orienté hacia lo que en algún momento aquí en Bogotá, la zona de allá de Matatigres, que llaman al sur de Bogotá, donde hace unas décadas atrás funcionaba lo que era, pues obviamente Camposanto, pero era más el tema de fosas comunes. En la investigación del ejercicio pude verificar de que ahí hay una parte, en la visita propia del punto, hay una parte enmarcada con cinta amarilla donde dicen ahí quienes custodian el sector que hoy en día es un parque deportivo, que ahí están los restos de lo que fue lo de la toma del Palacio de Justicia. Pues en su momento, ya hace unos años atrás, tuve la oportunidad, ya pues estando muy niño, de visitar ese punto cuando estaba en funcionamiento y sí, obviamente me acuerdo mucho que ese punto era solamente la centralización de todos los cuerpos NN, pero obviamente llegaba de todo lo que llegaba era violencia a todo nivel, desde la violencia urbana, desde obviamente desaparecidos, lo del tema del Palacio de Justicia me pareció que más que era a justificar que era un camposanto, era mirar realmente la condición y las características del mismo cuando estaba en funcionamiento. Pues una vez llegué al punto, también verifiqué en la entrada lo que hoy en día es un parque. Hay unos murales que realmente dignifican mucho. Cada imagen de las que está ahí cuenta una historia a nivel local y nacional. Vuelvo y digo que ese era un punto donde llegaban la mayoría de restos de NN en todos sus niveles. Me pareció muy importante porque traté de articularlo y orientarlo a lo que realmente es la problemática de la violencia a todo nivel, ¿no? El conflicto armado. De igual manera, ahí los días lunes, por aquello de cierto culto, por decirlo así, religioso, que es el tema el Día de las Ánimas Benditas, los días lunes, llega mucha gente a partir de 3 de la tarde, los días lunes, pues a hacer sus oraciones y todo el cuento. Y el lunes que fui a tomar las fotos, también me di cuenta pues que habían ciertas personas, pues no entré a profundizar porque pues sentí ser imprudente, pero sí manifestaban que obviamente estaban ahí con el pensamiento, la esperanza y con la idea de que muy seguramente ahí en el tema de lo que eran las fosas comunes, posiblemente era donde creían que habían seres queridos ahí. Entonces esa fue la iniciativa. Muy seguramente traté de realmente orientarlo a la violencia del conflicto, entonces no sé si fue una buena iniciativa. Claro que sí, claro que sí. Mira que de ahí puedes sacar varias fotografías, pues referentes mira que no todo puede ser desplazamiento forzado, ¿cierto? Esa fue una violencia pues que vivió ya hace varios años nuestro país, ¿sí? Entonces, de ahí puedes sacar varias fotografías y hacer pues tu metáfora, ¿sí? Vuelvo y repito, no es describir,
sí, pero de ahí se pueden sacar excelentes fotografías de esa parte. No sé si de pronto tienes o nos puedes compartir una fotografía, la podríamos revisar, la podríamos mirar, pero considero que saldrían unas fotografías de fotos excelentes para metaforizar. Muchas gracias. Tenemos a Darling y Carmen. Buenas noches, profe. Qué bueno poderla saludar en esta noche. Muchísimas gracias por el recorrido que nos han dado por esta Photo Voice, porque pues sí teníamos algunas dudas, entre esas pues tengo una. Lo que pasa es que, bueno, yo no soy de acá de Ibagué, yo soy de Chiquinquirá, Boyacá. La verdad, yo me han dado la universidad de SEAD en SEAD. Entonces, yo llegué a vivir acá en Ibagué hace 2 años, entonces la verdad, no conozco muy bien el contexto, no estaba muy empapada del tema hasta estos últimos 2 años que son los que he vivido acá. Yo vivo hacia el sector del Salado y como dice que es un contexto local, yo me dirigí hacia un megaparque que construyeron aquí hace como 6 años, 7 años, y el parque sufrió una invasión. Entonces, por esa invasión que se hizo alrededor de lo que es el megaparque y el megacolegio, acá en Nazaret se han desatado un tipo de violencia que son la violencia entre pandillas. Entonces aquí hay mucho sicariato y tienen como esa disputa por el microtráfico. Entonces, ¿yo qué hice? Yo me fui al parque, que en un tiempo era muy bonito, y ahorita ya un aviso como un monumento muy bonito que habían hecho, lo destruyeron y pues quedan nomás un par de letras en pie. Entonces, ¿yo qué hice? Le tomé la foto como a ese mural donde quedan un par de letras en pie y le puse en la metáfora: la pandilla no es tu familia, es tu pesadilla. Y de ahí le hice como una descripción, pero no de la imagen, sino de referencia a lo que las pandillas dejan en el apogeo cuando los chicos entran a querer tener poder y ese tipo de cosas. Mi pregunta es, profe, ¿está bien estructurado o debo cambiarlo? Bueno, mira que eso es lo que dijiste el encabezamiento, la pandilla. ¿Me lo repites, por favor? Señora, profe, dice, la pandilla no es tu familia, es tu pesadilla. Ujú. Y en la parte de Sí, abajo le hiciste como una referencia a la negatividad de las pandillas, ¿sí? señora, sí, señora. Y luego profundicé en donde decía que no era un poder estable, sino es un poder imaginario, efímero. Porque Ujú, ujú. empiezan a venderles la imagen de que no, venga, entres en acá, que esto aquí es, mejor dicho, lo adivina. Y en menos de 2, 3 meses ya hay más de uno muerto. Entonces, Ujú. en la a un ladito, así como está esta imagen que estamos en la presentación, ahí yo le hice como la metáfora y le hice como una descripción del impacto que dejan las pandillas. Entonces ahí es donde yo tengo Sí. la duda, si quedó Pues bien o a mí me parece que está bien. Bueno, perdón, me parece que está bien. Sí, el encabezado está súper bien. Y recuerden que no puede ser mucho texto, ¿no? Un texto muy concreto, muy diciente, pero así como lo estás planteando, me parece que está bien. Me parece que es correcto. qué pena, Y de profe. ahí, Entonces, en el foro, profe, ¿yo qué hice? Le tomé el pantallazo a la imagen con la metáfora y se lo adjunté a la profe y debajo le puse a la profe como un contexto para que ella más o menos supiera de qué le estoy hablando, ¿sí? ujú, sí, me parece que está bien. O sea, a mí me parece correcto lo que estás planteando. El encabezado y lo que hace referencia, pues a esa también a esa inseguridad, ¿no? Y también a ese malentendido de los jóvenes desorientados en muchas ocasiones que creen que la pandilla es un refugio. Entonces, me parece que está perfecto. Bueno, entonces continuamos, profe Nelcy, por ahí con preguntas. Muchas Sí, gracias. señora. Muchas gracias. Tenemos a Carmen Cecilia y vamos después. Ay, qué pena. Jenny también había levantado la mano, qué pena.
Jenny y Carmen. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Sí, muy buena tarde. Bueno, profe, yo tengo una fotografía de mi comunidad de una banca vacía en medio del parque. En esa banca le puse como título La banca del silencio. Y en la descripción narrativa coloqué: esta banca vacía, situada en el corazón del parque, representa mucho más que un lugar de descanso. Es testigo mudo del vacío emocional y social que nos rodea. Antes, este espacio era un punto de encuentro, de juego, de diálogo y convivencia. Hoy la banca permanece sola como símbolo del aislamiento, del miedo y la ruptura del tejido social. La ausencia del diálogo, de confianza y redes de apoyo ha dejado huellas que se reflejan no solo en los conflictos visibles, sino también en los silencios incómodos, en la indiferencia y en la falta de sentido de pertenencia en nuestras comunidades. Ajá. Mira que está perfecto, a mí me parece perfecto. O sea, el título, pues la fotos que piden en la guía de actividades de tener el título, ¿cierto? Y el título que le colocaste me parece perfecto, y también la metáfora también está, o sea, muy bien, muy diciente. Parece que está perfecto. Mira que también ustedes deben, creo que deben relacionar un poquito en norma APA la fotografía, ¿no? Creo que la guía lo pide. Entonces sería colocar autor, primero pues su apellido, coma, la inicial de su primer nombre, el año, o sea, 2025, la fecha en que se tomó y el lugar. Así como está aquí esta fotovoz, pueden relacionar las fotografías, ¿no? El autor, primero va su apellido, coma, la letra inicial de su primer nombre, el año, la fecha en que se tomó y el lugar donde se tomó la fotografía. Y el título, ¿no? Porque también la guía de actividades pide un título de la fotografía. Bueno, a mí me parece que está muy bien, muy bonito trabajo, claro, muy diciente, muy metafórico. Y yo creo que en todos los contextos, podemos ver esa fotografía, ¿no? En mi territorio también, acá, el parque es como un lugar de encuentro colectivo, un lugar de encuentro colectivo, pero pues ahora con la inseguridad, pues a veces permanece vacío, ¿sí? La gente las personas no salen porque, pues, por la inseguridad que hay en estos momentos, pues ya no hay como ese encuentro colectivo. Momentos. No descarga. Bueno, entonces me parece que está muy bien. Estás muy bien con tu foto 2. Muchas gracias. Bueno, creo que no tenemos más manitos levantadas. Podemos continuar. Bueno, entonces, esto es lo que yo pues les traía para socializar, para compartir con ustedes todo el ejercicio que realizamos acá con nuestro trabajo de CIPAS territoriales y de proyectos que tenemos acá, un semillero de investigación, y trabajamos pues con la fundación y todo ese recorrido, porque pues el semillero de investigación que lidero está relacionado, es un semillero social comunitario y está relacionado pues con todas las problemáticas sociales. Trabajamos con población vulnerable. Entonces, pues esto era que les traía para compartirlo. Estoy pues atenta a las preguntas que ustedes deseen realizar. Y aquí también les traje como que estas están en la guía, me parecieron también muy importantes, que revisen cada una de las lecturas, que las revisen y las bajen, ¿sí? Porque a veces, nos parece interesante esta lectura, la leemos, sacamos resumen en el cuaderno, pero el cuaderno se nos embolató y la lectura pues no, se fue, el curso se terminó, el diplomado se terminó y no obtuve la lectura. Entonces bajen sus lecturas, guárdenlas en el escritorio, en una carpeta, porque es que vamos a necesitar tanto estas lecturas en su proceso. Ustedes ya están pues a poco tiempo de graduarse, y esta es una gran herramienta que ustedes van a tener en su vida laboral, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que en nuestro país hay muchas problemáticas, muchas problemáticas
y esto de víctimas de conflicto armado y todas las problemáticas, pues necesita psicólogos como ustedes, ¿sí? ¿Para qué? Pues para aportar a todas estas, al mejoramiento de la calidad de vida de nuestro país y de las comunidades vulnerables. Y estas herramientas son supremamente necesarias para que ustedes puedan realizar una intervención sin daño a la comunidad, como dice Vázquez. Es importantísimo que obtengan ustedes, no, que no puedo leer rápido porque tengo práctica, tengo otros cursos, pues guarden sus documentos. Cuando ya ustedes estén con menos trabajo, repitan otra vez sus lecturas, sus diapositivas. ¿Para qué? Pues para volverse expertos en fotovoz y narrativas, ¿sí? Entonces, es importante tener una herramienta de trabajo en la cual ustedes puedan, pues, tener mejores resultados de su intervención. Bueno, pues esto es lo que traía para ustedes. Hay aquí un escrito que me parece muy bonito, es de mi compañera de trabajo del semillero, y dice, de Jennifer Cortés, dice: la tierra no es de nadie, no pertenece a los primeros hombres, por mucho que la cuiden, y tampoco pertenece a los últimos, porque nos obliguen a dejarla. Y aunque no tiene dueño, la tierra pertenece a todos. Es un derecho la decisión de querer caminar o permanecer en un lugar, y no deberían las condiciones humanas hacer de este tránsito algo forzado, obligado o impuesto. Y esto es de mi compañera Jennifer, que trabajamos pues en el semillero y con la fundación. Bueno, muchísimas gracias. No sé si tengan más preguntas, aquí estoy para responder. Muchísimas gracias por este escenario de aprendizaje. Muchas gracias por la invitación a la profesora, la docente Nelcy, y pues siempre estaré aquí dispuesta a aportar desde la experiencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profe Amparo. Creo que este espacio fue súper significativo y de verdad que estos espacios son súper importantes para esa construcción de conocimiento. Aquí también pues queremos darle espacio a los compañeros si tienen alguna otra inquietud. Si no, vamos cerrando. También pues agradecerles por esa disposición que tuvieron en este día para estar presentes en este importantísimo encuentro. Diana, Sofía. Mi profe. Gracias mi profe Nelcy, es que estaba viendo en el chat que se generó muchas dudas sobre el número de fotografías que se tienen que tener en cuenta para esta actividad. Acabo de copiar tal literal como aparece en la guía de la actividad cuántas fotografías el estudiante debe seleccionar y cuáles son las preguntas orientadoras para hacer esa narrativa metafórica de esa primera salida. Y segundo, la segunda salida, cuántas fotografías se debe escoger y cuáles son las preguntas orientadoras. Son 3 fotografías que se deben escoger en la primera salida y 5 en la segunda salida, para que lo tengan en cuenta. A los compañeros que están preguntando por el registro de asistencia, ese se baja automáticamente una vez se genere la grabación del encuentro. La plataforma Teams nos hace la asistencia automáticamente con el tiempo en que cada uno de ustedes estuvo conectado. Amparo, agradecerte mucho, muy bonita tu experiencia, todo el significado y el trasegar que has tenido con la fundación, con las personas que han tenido estos dolores, y como tú dices, el Photovoice no refleja dolores, sino resiliencia, amor y transformación. Y te agradezco mucho que nos ayudaras a tener luces para poder implementar adecuadamente esta herramienta. Fuiste muy amable en compartir tus saberes. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. No, a ti, a la profe Nelcy, a la profesora Mónica por estar liderando este espacio y por haber permitido que nuestros estudiantes tuvieran esta cercanía con Amparo, igual que mis estudiantes de la maestría en psicología comunitaria también. Muchísimas gracias por hacerse presentes en este ejercicio.
Esta grabación pues se va a compartir en los próximos días para que ustedes lo tengan a la mano. Y recuerden que también se les va a compartir la última grabación de nuestro encuentro en Norma Zapa y el cargue del último trabajo que ustedes van a hacer en el repositorio, que es el trabajo que le va a usted a otorgar, pues obviamente el título de psicólogo, porque va a ser su opción de grado. Entonces también les vamos a compartir esta grabación. Muchísimas gracias por acompañarnos, profe Nelsi. Entonces el espacio es tuyo para que hagas el cierre. Bueno, muchas gracias, mi profe Diana, por la aclaración. De todas formas, estamos muy pendientes a través del Teams, a través de los foros colaborativos. Si surgen más inquietudes, estaremos muy atentas. Agradecerles mucho, como les decía anteriormente, por este espacio tan bonito, por haber sido partícipes de este importante tema, ¿sí? Que nos nutre y nos llena de muchas experiencias significativas como las que hoy tuvimos con nuestra querida docente Amparo. De verdad que fue un espacio muy bonito. Son cosas que definitivamente vive uno, no en su familia, gracias a Dios, pero de otras personas. Y qué bonito aprender de estas personas que necesitan como de ese acompañamiento profesional. No sé si de pronto la compañera Carmen quiera agregar algo. De mi parte, muchísimas gracias. Voy a detener la grabación. Muchas gracias, compañera. También agradecerle a la profe Amparo por este espacio tan enriquecedor que de cierta manera pues nos amplía mucho más el conocimiento acerca de lo que es este hermoso tema. Y muy agradecida también con la directora Diana por habernos también otorgado este espacio, a los estudiantes que se conectaron, estuvieron súper atentos, evidenció la participación. Yo sé que el resultado después de este CIPAS va a ser bastante positivo. Ese impacto se va a notar ahora en esta presente actividad y en el transcurso de nuestro ejercicio y por ende, pues, ya como profesionales. Entonces, mil gracias nuevamente. Que tengan una excelente noche. Muchas bendiciones. Muchas gracias.